Continuamos con más de Primera Página cuando son las 7:15 minutos de la mañana, conversando con el concejal metropolitano Alejandro Vivas. El tema internacional, y hay muchas inquietudes en el Twitter de dudas sobre este proceso de validación que ya las vamos a tratar de aclarar a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, pero la atención internacional pareciera estar en nuestro país. Se han pronunciado distintas instancias. Sin embargo, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro nuevamente fustigó a Henry Ramos Ayú por no aceptar su propuesta de diálogo. ¿Por qué no se pueden sentar, o quizás no es viable este diálogo por intereses de ambos sectores políticos? Bueno, lo que pasa es que el diálogo no puede ser entendido como la imposición de una visión, si no, no es un diálogo. El diálogo no es sencillamente hablar, el diálogo no es sencillamente decirse cosas. El diálogo implica que tú de alguna manera te sientas con tus propósitos, con tus visiones, y esperas que la otra persona también lo haga y puedan llegar a puntos de encuentro. Entonces, hasta ahora lo que ha sido propuesto por el gobierno a través de los facilitadores del diálogo, en este caso con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, es la imposición de una visión. Otra cosa que nos parece, además que parece inaudito, es que, como decías, los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Instituciones como la Unión Europea a través de su Parlamento, cancilleres de toda la región, el mismo secretario Almagro han hecho referencia al referéndum revocatorio como la vía para solucionar la crisis política que existe en Venezuela. Es decir, ven el referéndum revocatorio, una cosa que es constitucional, que está en nuestras leyes, que está en nuestra Carta Magna, la ven como la vía para solucionar la crisis que tenemos nosotros. Y entonces vemos a Rodríguez Zapatero ayer en la OEA que ni siquiera menciona el tema del referéndum revocatorio, cuando el mundo entero hace hincapié sobre ese tipo de solución. Entonces el diálogo yo creo que tiene que replantearse, la posición de la Mesa de la Unidad es que ese diálogo tiene que replantearse. En ningún momento es que nos negamos a dialogar. Lo que no puede ser entendido es que el diálogo es la imposición de una visión, es la imposición de lo que quiere el gobierno, o son de alguna manera las visiones que traen los facilitadores. Los facilitadores son eso, son facilitadores. Los facilitadores no pueden imponer una visión de cuáles son las soluciones para la crisis de un país. Concejal, si no se hace el referéndum revocatorio, ¿cuál es el escenario este año? Porque mucha gente tiene el temor, y lo hacen, y ya lo vamos a revisar en nuestra cuenta en Twitter, y hacen ver o no confiar quizás en lo que sería la disposición del Consejo Nacional Electoral en agilizar este proceso. Si no se hace el referéndum revocatorio, ¿cuál es el escenario y cuál cree usted, o si el gobierno está tomando en cuenta el costo político que esto pudiera traerle? El referéndum revocatorio, debemos decirlo así, no lo va a hacer ni el gobierno ni lo va a hacer el Consejo Nacional Electoral. El referéndum revocatorio va a ser este año porque los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos venezolanos, vamos a hacer que esto suceda este año, y de eso estamos absolutamente seguros. El gobierno, a través de sus voceros y del Consejo Nacional Electoral, lo que quiere infligirnos es desesperanza. Es decir, cuando hay un discurso recurrente de personeros como Diosdado Cabello o el alcalde Jorge Rodríguez diciendo que no va a haber referéndum este año, es precisamente lo que quieren es desmotivarnos. Pero yo llamo la atención de las personas. ¿Quién es Diosdado Cabello y quién es el alcalde Jorge Rodríguez? Los mismos que nos decían que el 6 de diciembre iban a ganar como sea. Los mismos que nos decían que era imposible que la oposición ganara. Los mismos que nos decían que no podíamos ganar las 2/3 partes. Y ahí están los resultados. Es decir, esos voceros están desacreditados. Nosotros tenemos que entender que esto es un proceso que depende de los ciudadanos, no depende del gobierno. Y lo hemos demostrado. Al principio no creían que nos iban a dar las planillas. Hasta diputados tuvieron que encadenarse hasta que nos dieron la planilla. No creían que íbamos a recoger la firma, y en 3 días recogimos 2.600.000. Nos empezaron a decir que no íbamos a poder entregar esa firma, y los tuvimos que madrugar. La validación nos las dieron después de un mes, pero después de un mes donde tuvimos que salir a la calle a manifestar, donde nos agredieron, donde agredieron al gobernador Capriles, donde el último episodio fue la agresión al diputado Julio Borges, pero tuvieron que dar la fecha de la validación. Es decir, esto es un proceso que nos estamos ganando los ciudadanos poco a poco. Por eso es tan importante, y quiero aprovechar el espacio para poder hacer un llamado a la gente a que este proceso se va a dar en la medida en que todos participemos. Por eso, desde los factores de la Unidad Democrática se impulsa el voluntariado, para que la gente sea parte de esto en la medida de sus posibilidades, como pueda colaborar. El voluntariado se llama Fuerza Voluntaria por el Revocatorio. Estamos haciendo énfasis en todas las redes sociales, Fuerza Voluntaria en Instagram, Fuerza VR en el Twitter, y muy importante que el Snapchat, porque tenemos que motivar a los jóvenes a que puedan ¿Se ha visto incorporarse. presencia de jóvenes en este proceso de validación?
debemos decir una cifra que es bastante, que nos debe llamar a la atención. Del 100% de los jóvenes entre 18 y 29 años que están habilitados para validar, el 95% no lo ha hecho. Es decir, solamente el 5% de los jóvenes entre 18 y 29 años que están habilitados para validar su firma, lo ha hecho. El llamado es a los jóvenes. Sabemos que todo lo dejamos los venezolanos en general para última hora, pero déjeme decirle algo, las colas no van a bajar, las colas han aumentado porque la participación ha aumentado día a día lejos de disminuir, o sea, no va a haber menos cola, no lo dejemos todo para última hora. Además, el llamado es muy claro, Venezuela, el futuro de Venezuela necesita que hagamos la cola o necesita que nos movilicemos hasta otro municipio para poder validar nuestras firmas. Ese 1.300.000 venezolanos no nada más está expresando su voluntad, ese 1.300.000 venezolanos representa a los 30 millones de venezolanos que queremos un cambio. Por eso es una responsabilidad muy grande y hago énfasis. Hasta ahora lo que hemos visto, y las imágenes así lo demuestran, los adultos mayores son los primeros que estuvieron desde las 5 de la mañana en los centros de validación desde el día lunes. Sillas de ruedas, hay que cargar los bastones, andaderas, etcétera, pero firmes en su voluntad. Por eso los jóvenes tienen que salir a validar su firma. Ponemos a la orden la plataforma de Snapchat, Voluntario BZLA. Hemos creado además una red con distintos influenciadores, periodistas, locutores, animadores, personalidades públicas que están en una labor que para nosotros es muy importante, que es informar a la gente cómo va el proceso, a dónde se pueden dirigir, qué es lo que está sucediendo, porque esta semana no solamente vamos a llegar al 1%, sino que vamos a tener, como decimos nosotros, un seguro antitrampa para el Consejo Nacional Electoral, pero esta lucha continúa hasta que logremos el referéndum revocatorio y más importante que eso, no solo es cambiar a Nicolás Maduro como presidente, sino cambiar a Venezuela. Concejal, hay inquietudes a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Alirio Guerrero le dice, mejoren la recolección para el 20% y chequeen datos de quien firme o van a dar chance de que el Consejo Nacional Electoral elimine también un 30%. Sitios fijos, le dice el señor Alirio Guerrero. Sí, para Alirio, que nos escucha, está establecido en la Constitución y está establecido en el reglamento del 2007 que la recolección del 20% ya no depende de, en este caso, la Mesa de la Unidad Democrática, sino que depende del Consejo Nacional Electoral. Para que podamos entenderlo, la recolección del 20% va a ser organizado y ejecutado por el Consejo Nacional Electoral. O sea, ahí no hay chance de que nos eliminen las firmas, porque las firmas las van a recoger el Consejo Nacional Electoral. Luis Mendoza, 1980, le pregunta, ¿qué hacer si el Consejo Nacional Electoral continúa retrasando el proceso al revocatorio? El pueblo requiere soluciones ya. Correcto, por eso es muy importante lo que él dice. El pueblo requiere soluciones ya y es ese pueblo organizado y movilizado en la calle ejerciendo presión lo que va a hacer. Estamos absolutamente seguros que el Consejo Nacional Electoral no le quede otra opción a la señora Tibisay y Lucena que establecer un cronograma en el que el referéndum revocatorio se lleve a cabo este año, porque además técnicamente es perfectamente viable. @el insistente le pregunta, señor Vivas, Ayub dijo que ustedes no iban a dialogar con nadie. ¿Qué carrizo es lo que quieren? Así lo pregunta el @el insistente. Falta seriedad en la oposición. ¿Qué le contesta? Bueno, yo le digo al insistente que, como lo dije antes, el diálogo no puede ser la imposición. El presidente de la Asamblea Nacional lo que está es expresando lo que ha sido hasta ahora la intención del gobierno de vender una imposición de una idea como un diálogo que no es tal. Es decir, siempre y cuando se respeten las reglas de lo que debe ser un diálogo, siempre y cuando nos entendamos y siempre y cuando se lleguen a acuerdos mínimos para sentarse a hablar, la oposición está dispuesta. Pero bajo este escenario donde el gobierno lo que pretende es imponer una agenda para no hacer el referéndum revocatorio este año, para no hacer las elecciones regionales, para comprar tiempo, para ellos no estamos dispuestos, porque es que no es que ganan tiempo sobre la oposición, es que cada minuto, cada hora que pase este gobierno en el ejercicio de sus funciones, es gente que no consigue medicina, es gente que no le alcanza el sueldo, es gente que hace 8 horas de cola, es gente que no come 3 veces al día, que come 2 veces al día, que come 1 vez al día. Es decir, cada hora que pasa este gobierno en el ejercicio de sus funciones, es la gente, es el pueblo quien padece esto. Rápidamente, porque me quedan segundos para despedir la entrevista. Orlando Rosales le pregunta, ¿qué harán los electores que quedaron fuera de la validación? Bueno, primero tienen que convertirse en movilizadores, en motivadores de la gente. Si yo quedé por fuera, me excluyeron, tengo que llamar a toda mi familia para ver quién sí valida. Tengo que convencerlos de que vayan a validar, tengo que ayudarlos para que vayan a validar.
pero lo más importante aún, tiene que convertirse en un factor motivador, porque si fue excluido para este 20%, para este 1%, usted perfectamente puede firmar en el 20% y usted perfectamente puede participar en el referéndum revocatorio. Muchísimas gracias. Gracias. Al concejal metropolitano Alejandro Vivas por haber conversado con nosotros acá en Primera Página.